Gloria a Dios. Tenemos la oportunidad de predicar la palabra de Dios. Yo sé que hay una palabra especial para ustedes en esta mañana, como ha sido para mi vida en esta mañana. Amén. Quiero por favor que abran sus Biblias en Primera Reyes capítulo 17 versículo 8 en adelante. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí, he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puño de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejáramos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová tu Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella hizo como le dijo Elías, y comió él, ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Gloria a Dios. Vamos a hablar bajo el tema: Dios cambia toda circunstancia. Te alabo, te glorifico y te bendigo, amado Dios. Te doy la gloria y la honra, Señor. Vamos a hablar tu palabra en esta hora, Señor. Vamos, Señor, a hablar de lo que tú has puesto en nuestro corazón, de lo que tú has elegido esta mañana que hablemos, Señor. Amado Espíritu Santo, fluye de una manera sobrenatural. No me quiero apoyar, Señor, con nada humano, ni con talento, Señor, porque tú lo das, Señor, ni con conocimiento, porque tú permites que uno conozca. Me quiero apoyar totalmente a través de tu Espíritu Santo y a través de que tú eres Dios, Señor. Glorifícate y trae esta palabra en cada corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Acabamos de leer ahorita una situación muy difícil. Algo difícil para esta mujer. Era viuda. Una mujer viuda, lógicamente no tenía esposo. Pero si era una mujer viuda, podía tener el apoyo de su padre, de sus hermanos. Inclusive había una ley en Deuteronomio capítulo 25 versículo 5 que podía apoyarla a ella quedando viuda. O sea que nada de eso tenía apoyo ella. En ese momento estaba pasando una situación difícil. La ley no le ayudaba, la familia no podía ayudarle, no había nada, y ella era la viuda. Y la decisión que ella tenía en ese momento era que lo último que tenía, hacer un pan para comer ella y su hijo, y después dejarse morir. Yo creo que más que nadie las madres me pueden comprender esto. Qué difícil sería esta situación. Qué difícil como madre pensar que en ese momento ya no tengo nada para mi hijo.
Yo he sabido mujeres que en este tiempo se han quedado solas, quizás el hombre las ha dejado, pero estas mujeres han esforzado, han trabajado y si es posible doble turno para sacar a sus hijos adelante, porque tienen el amor hacia sus hijos y dan todo para ellos. Por eso yo creo que las mujeres me comprenden más que los hombres. Pero esta situación de esta mujer era difícil. No solamente tenía y estaba pasando lo que les acabo de comentar, sino de hecho estaban en una sequía de 7 años, que no tenía esperanza de que si sembraba algo se iba a morir porque no había agua para regar. Había una sequía que mucha gente se estaba muriendo. Ya no había esperanza que pueda decir voy a plantar esto y en 3 meses, 4 meses voy a tener la cosecha. Ni aún tenía esperanzas presentes, ni aún tenía esperanzas futuras en corto tiempo. Imagínate qué situación de esta mujer. Qué desesperante esta mujer viviendo esos momentos difíciles de su vida. Pero siempre hay un Dios que todo lo mira. Siempre un Dios que todo lo ve, pero siempre un Dios que cuida a sus hijos y a sus hijas. Siempre hay alguien que quizás no le importa lo que estés pasando, que quizás no le da valor lo que estás sufriendo o las lágrimas que están saliendo de tu mejilla. Pero déjame decirte que hay un Dios que todo lo ve, que hay un Dios que aún está contigo en todo momento difícil de tu vida para hacer algo grande en tu vida. Y esto fue la situación de esta mujer. Era un caos tremendo que esta mujer tenía como madre, como ser humano. Todo se le estaban cerrando las puertas. Lo único que tenía era lo que Dios le había dado. Y Dios le había dado un hijo y estaba viendo que eso, lo que Dios le estaba dando, se estaba a punto de morir. Pero lo único que ella tenía, lo único que ella contaba era lo que Dios iba a hacer para mover su gloria, su poder a favor de ella. Quizás ella pensaba nos vamos a morir, quizás ella pensaba mi hijo va a sufrir, pero no tomaba en cuenta que Dios tenía otros planes, que Dios tenía algo especial para ella ya provisto. En esos momentos difíciles, cuando Dios mete su mano, cuando Dios hace algo, cambia todas las circunstancias. Y Dios totalmente cambió las circunstancias de esta mujer. Totalmente fue cambiado por el único Dios verdadero. Lo que tenía esta viuda era el hijo, pero Dios quiere glorificarse con lo que tú tienes. Con lo que tú tienes, lo que Dios te ha dado, Dios se va a glorificar. Con lo que Dios te ha bendecido, Dios se va a glorificar. Para este tiempo Dios se quiere glorificar en tu vida, como hizo con esta viuda. Solo tenía un hijo, pero el plan de Dios era glorificarse en la vida de ella. El plan de Dios era glorificarse en la vida de su hijo. Yo no sé qué es lo que tú tengas, pero lo que Dios ha depositado en tu mano es para glorificarse Él. Es para mover su gloria y su poder. Sea mucho, sea poco, sea lo que sea, pero Dios se va a glorificar, como hizo con esta viuda. Era solo su hijo, un poquito de harina, un poquito de aceite, pero Dios se va a glorificar. Oh, quizás en este tiempo, quizás en esta ciudad hay una iglesia de pocos hispanos. Hay una iglesia que está en West Palm Beach. Hay una iglesia que ha pasado etapas diferentes. Una iglesia que ha pasado etapas difíciles. Y quizás mucha gente diría: esa iglesia va a cerrar, esa iglesia va a tener que perder su templo. Pero no, con poco Dios se va a glorificar. Con lo que Dios nos ha traído hasta aquí, Él se va a glorificar. Él se va a glorificar, como hizo con esta viuda. Sea lo que tengamos, Dios se va a glorificar. Dios te dará una salida en lo que estemos pasando. Una salida Dios nos la va a dar, como se lo dio a esta viuda.
Ella no contaba que un profeta iba a llegar donde estaba. El profeta estaba tranquilo en un lugar. Los cuervos le traían carne, le traían pan, el arroyo le daba agua. Él tenía tranquilo, estaba Elías comiendo. Pero Dios cambió el camino de Elías y dijo: levántate, hay algo que hacer. En el versículo 8, hay alguien que hay que ayudar. Hay alguien que tenga un propósito que todavía no ha visto, pero en mis planes ya le he provisto la salida. Ya he hecho algo para que ella reciba el poder y la gloria mía. Yo tengo ya una salida a su problema. Yo tengo ya una solución a lo que ella esté pasando. Yo ya lo tengo provisto en este camino. Y así fue. Elías se movió y fue hasta la ciudad y se encontró con la viuda. Ella no sabía nada, pero Dios ya lo sabía. Déjame decirte que Dios ya tiene la provisión para esta semana. Déjame decirte que ya Dios preparó lo que va a hacer con tu vida, con tu familia el próximo año. Ya Dios ya lo tiene preparado. ¿Por qué de afligirse? ¿Por qué temer temor? ¿Por qué temer temor cuando Dios está contigo? Dios tiene todo en control. Y Dios ya tenía la salida para esta viuda. Así es Dios. Si Él cuida de las aves, ¿cómo no cuidará de nosotros? Si Él está pendiente de las flores que hoy salen, retoñan y en la tarde se secan, ¿cómo no va a cuidar de ti? ¿Cómo no va a dar cuidado por lo que estás pasando, por lo que estás sufriendo? El momento que estás llorando, ¿cómo Dios no va a tener cuidado de ti? Dios ya tiene la salida para tu problema. Dios ya tiene, Él ya te mira del otro lado. Mientras nosotros nos estamos quejando, estamos tristes, llorando, ya Dios nos mira festejando la victoria. Ya Dios nos mira que estamos danzando como los que sueñan. Oh, cantaremos a Dios como los que no tenían esperanza. Pero cuando Dios está con uno, Dios le da esperanza y le da vida a lo que está muerto. Cuando Dios se mete en el asunto en la vida de uno, Dios da una palabra. A la viuda en Primera Reyes capítulo 14 dijo: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y ella había recibido una palabra profética en su vida. Todavía no había comido, pero ya Dios le había dado una palabra profética. Y créeme que esta iglesia tiene palabra profética que Dios te ha dado. Dios siempre, cada domingo, te da una palabra de ánimo. Siempre Dios usa a nuestro apóstol a traerte una palabra que pueda cambiar tu vida. Una palabra que pueda hacer la diferencia en tu vida y en tu familia. Siempre Dios tiene preparado algo para ti. Cuando Dios cuida a su pueblo, siempre va a hablar. Dios siempre va a traer una palabra que te va a tocar y te va a cambiar la vida y te va a transformar el corazón. Por eso cuando el apóstol habla y dice y profetiza, tú tienes que agarrar esa profecía para ti. Ya tienes que hacerte dueño de esa palabra. Tienes que hacerla tuya. Así como esta viuda recibió una palabra. No es que el profeta le llevaba más harina, no es que el profeta le llevaba más aceite, le llevaba una palabra. Le llevaba una palabra que cambió su vida. Le llevaba una palabra que cambió su destino. Lo más valioso que tú tienes es la palabra de Dios. La palabra, la profecía que Dios te ha dado es lo que va a cambiar si la haces tuya. Si la atesoras en tu corazón, va a cambiar totalmente la situación de la vida. Pero tienes que hacerla tuya esa palabra.
¿Y cuántos creen que el Dios que adoramos, que el Dios glorificamos, habla? Dios está hablando a su pueblo. Dios, por parte de Él no hay falta de comunicación. En el teléfono puedes estar en un lugar y no puede haber señal, pero con Dios esa conexión nunca se corta. Siempre donde vayas vas a tener la conexión con Él. Tu teléfono puede fallar, más los Galaxy y todos esos, ¿no? Los iPods no mucho, pero aún Apple te puede fallar, pero Dios no te va a fallar. Dios siempre te va a hablar a través de un mensaje, a través de una alabanza, a través de una palabra en tu espíritu que tú sabes que es Dios que te está hablando. A través de que alguien te dice, mira, ¿qué tal? Y empiezas una plática y resulta recibiendo una palabra de Dios. Yo he recibido temas de mensajes a través de una plática. Saludo, platicamos por aquí, platicamos por allá y de repente ¡tuc!, hay una luz, solo a través de una plática. Pero Dios está en todo lugar hablándole a uno. Dios te está hablando porque Dios es el que nos habla a nosotros. Amén. Y ese es el Dios que profetiza y el Dios que siempre tiene una comunicación con su pueblo. Amén. O sea que haz tuya esa palabra, porque déjame decirte, Dios está hablando en este tiempo. Dios te está hablando y quiere seguirse comunicando contigo. No dudes cuando Dios te esté hablando. No dudes cuando Dios te está motivando. No dudes aún cuando Dios te está rearguyendo tu corazón de algo malo que hiciste. No dudes, porque es Dios que te está hablando en su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Dios quiere hacer algo grande, algo glorioso, mostrar su gloria, Dios se manifiesta de esta manera. Dios llena el aceite de su tinaja y multiplica provisión. Dice el versículo 14: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Wow. La harina no escaseará. La harina es alimento, es provisión, es sustento. La harina es comida. Y déjame decirte, de parte de Dios no va a escasear esto. De hace rato tú tienes la harina, tú tienes el pan en tu vida, y ese pan no ha escaseado. Esa harina nunca se va a acabar. ¿De qué estoy hablando? Juan capítulo 6 versículo 35. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Cristo ya ha provisto la harina. Cristo es nuestro pan de vida. Cristo, Él al morir en la cruz del Calvario, ya nos satisface con todo. Ya en Él está completamente satisfecho cada uno de nosotros. Él nos ha dado totalmente el alimento a cada uno a través de Cristo Jesús. Cristo es el pan de vida. El de la iglesia, Cristo es el pan de vida. ¿De qué ratos Dios ha suplido tu pan? Aún no puedes comprender esto. Aún a ti tantito has agarrado realmente esto. Porque cuando Cristo es nuestro pan, ahí tenemos la provisión, tenemos la salvación, tenemos la sanidad. Porque dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Oh, tenemos todo el paquete en Cristo Jesús. Tenemos el pan de vida. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos para caminar en esta vida. Cristo ya lo suplió. Ya Dios mandó a Cristo morir en la cruz del Calvario, y ya el pan ya está en medio nuestro. Ya el pan está en nuestro corazón. Ahora te podemos caminar libremente porque estamos alimentados a través de Cristo Jesús.
La margen de ser alimentado de Cristo Jesús es grandioso, es glorioso. De que cada día yo me alimente de Jesús, de que cada día yo reconozca a Jesús como mi Señor, como mi Salvador. No solamente el día que le di y levanté las manos y lo acepté como mi Salvador. Esa relación empezó y desde ese día camino con Él. Y desde ese día cada mañana me alimento de Él. Desde ese día corro a sus pies de Él, porque en Él está mi alimento, en Él está mi esperanza. Él es el pan de vida. En mi sustento, mi proveedor es Cristo Jesús. En aquel entonces fuera una harina. En aquel entonces metía la mano la viuda para hacer panes al día y no escaseaba. Al día siguiente le metía la mano y no escaseaba. Y pasaban días y días y siempre metía la mano para sacar la harina y siempre había harina ahí. Cuánto no más nosotros, cuánto no más tu vida, cuánto no más esta época, que Cristo sigue siendo cada día el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios de dioses. Cuánto no más entrar en tu vida, refugiarte en Él, que cada día tendrás el alimento que tú necesitas. Gracias, Señor. Nuestra harina nos saciará. Bendito Dios. La harina, pero el aceite de la tinaja no se acababa. Siempre había aceite para cocinar. Siempre la viuda iba y tenía tantito, pero ese tantito seguía fluyendo y que siempre daba para hacer pan. Y en cada momento que iba y usaba el aceite y usaba el pan, daba vida, porque si pensaba que su hijo iba a morir y ahora lo miraba fuerte, caminando, corriendo, porque ya estaba supliendo Dios. Como dicen, ya Dios se metió en el asunto. Ya Dios había dicho, aquí estoy yo. Pero ¿qué es el aceite? El pan es Cristo. El aceite es el Espíritu de Dios. El aceite, el fluir del aceite es el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y así como la viuda no se quedó sin pan, y así como no se quedó sin aceite, así hoy en día está el pan y está el aceite del Espíritu de Dios fluyendo en su iglesia, fluyendo en nuestra vida. Lo que necesitamos es el pan, pero a la vez necesitamos el aceite. Y el aceite siempre está dispuesto a llenar nuestras vidas. Después se deposita en nuestros corazones el aceite de Dios cada mañana. El aceite le da sazón a la vida. El aceite le da algo bueno, nuevo a nuestra vida. Sin aceite hay solo harina, pero con la harina, con el aceite, las cosas cambian. Dios llena nuestras vasijas. Dios llena nuestras vidas de su aceite, de su Espíritu Santo, para que sean cambiadas nuestras vidas. Ese aceite está fluyendo. Ese aceite ha sido derramado. Sigue siendo derramado cada día en tu vida. En este momento se está derramando. Aún ahí tú sentados, se está derramando el aceite de Dios. Aún ahí estando sentado, el aceite de Dios está siendo depositado en tu vida, fluyendo el Espíritu Santo, tocándote, rearguyendo o haciendo algo nuevo en tu corazón. Necesitamos su presencia, porque cuando David fue ungido con aceite, era un joven que corría de aquí para allá diciendo: este joven solo está alborotando, solo sirve para cuidar ovejas. Pero no,
Ese joven ya estaba ungido con ese aceite del Espíritu de Dios. Y cuando llegó el tiempo de ese joven, empezó a tocar un arpa y empezó a hacer esa melodía. Y Saúl estaba atormentado con demonios. Pero cuando ese ungido de Dios tocaba el arpa, entonces los demonios dejaban libre a Saúl y él sentía paz, tranquilidad. Los jóvenes sean llenos del Espíritu de Dios, llenos para cantar, llenos para tocar el arpa, llenos para tocar un instrumento, y a ver qué va a pasar, a ver qué va a suceder cuando la presencia de Dios se manifiesta. Porque cuando una persona es ungida, derrota gigantes. David, ungido, un jovencito, sin poder aguantar una espada, sin poder aguantar un escudo que le pesaba más que él. No tenía la fuerza humanamente para hacerle frente a un gigante, ni poder usar unas armas de un soldado experimentado en batalla. No lo tenía. Pero tenía algo que otros no tenían, y era la unción del Espíritu Santo en su vida. Y no necesitaba la espada, no necesitaba el escudo, necesitaba la presencia de Dios. Y en esa presencia se le enfrentó al gigante. Y cuando se le enfrentó al gigante, empezó a agarrar las piedras y empezó a agarrar la onda. Y sabiendo que quizás no tenía la experiencia exacta dónde iba a caer la piedra, pero sabía que el que estaba con él iba a guiar esa piedra. Y ustedes saben la historia, que derrotó a un gigante, pero es porque fue ungido en la presencia del Espíritu Santo. Esto es lo que significa que Dios suple a su pueblo con lo que él necesita. Dios está dispuesto a dar todo para mostrar su gloria. El pan y la harina. La presencia del Espíritu de Dios descendió un día en Jesús como una paloma. Y en una ocasión Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, para dar nuevas a los pobres, para enviar a sanar a los quebrantados de corazón, para libertar a los cautivos, dar vista a los ciegos, libertad a los oprimidos y predicar el año agradable de Dios. Aún Jesús aquí en la tierra reconoció que necesitaba ese aceite, y Jesús, a través de ese aceite, Dios le dio autoridad, libertad a predicar este evangelio de poder en su presencia. Pero esto no sucedió en la historia de una viuda. Esta no solamente sucedió con David. Esto no solamente sucedió en Cristo Jesús. Hechos capítulo 2 versículo 38. Dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu de Dios. O sea que ese aceite es para la iglesia hoy en día. Ese es aceite para todo el que ha dado su corazón y su vida al Señor. Ese aceite está derramándose en la vida de cada uno de nosotros en este día. Es su aceite, su presencia, es la que tiene que llenar nuestros corazones. Este aceite es para la iglesia hoy en día, en este año 2022. Es el año para que podamos llenarnos de su aceite, reconocer su presencia y dejar manifiesto su poder en cada vida en nuestro corazón. Ese aceite, déjame decirte, es para ti. Ese aceite es para ti. Ese aceite es para ti. Yo quisiera que alguien me escuchara en esta hora. Ese aceite es para la iglesia de hoy en día. Su presencia, su magnífico poder es para hoy en día. Ese poder de Dios.
Es para cada uno de nosotros. Pero Dios muestra su gloria. Dios muestra su poder en esta situación con esta viuda. Reconocemos de que Dios está haciendo cosas en la vida de ella. Y como Dios hizo cosas en la vida de ella, tenemos que reconocer cómo Dios va a hacer cosas en la vida nuestras. Tenemos que reconocerla, porque esta mujer, con todos sus problemas, con todas sus dificultades, aún así vio la mano de Dios. Porque personas con muy poco que eso ya ni quieren ver nada y se van del Señor. Se pelean con Dios, se pelean con la iglesia, se pelean con todo. Pero esta mujer supo ver que Dios está obrando. Y eso es lo que necesitamos nosotros, saber y reconocer en diferentes etapas de nuestra vida cómo Dios está obrando, cómo Dios está haciendo en nuestras vidas. Versículo 9 dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado órdenes allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Cómo así? Dios le habla a Elías que vaya, que ya le había dado una orden a una mujer para que lo alimente. Si esa mujer lo que tenía planes en su vida era cocinar para ella y su hijo y morirse, nunca dijo: va a venir un profeta de Dios. ¿Me entiendes? ¿Cómo así? ¿Acaso Dios se contradice en eso? Dios ya tenía un plan en la vida de ella. Dios ya tenía un propósito en la vida de ella. Por eso Dios le dijo al profeta: yo he hablado con ella, aunque ella todavía no lo había visto, no lo había oído, pero ya en su corazón ya estaba actuando, porque había reconocido, cuando el profeta llegó a hablar, ya había reconocido el propósito de Dios en su vida. Y eso es lo que tenemos que hacer: reconocer el propósito de Dios en nuestras vidas, porque muchas veces no lo reconocemos, porque muchas veces miramos lo negativo, lo frustrado, todo que está en contra de nosotros, pero no reconocemos y no valoramos el propósito de Dios en nuestras vidas. Y yo creo que Dios tiene propósitos en cada uno de nosotros. No sé cómo tú te llames, no sé de qué país tú eres, pero Dios tiene un propósito en tu vida. Yo no sé de dónde vengas, pero si Dios te trajo a Tabernáculo Internacional, Dios tiene un propósito de Dios en tu vida. No sé cuántos años tengas, puede ser niña, puede ser joven, puede ser adulto, pero aún Dios tiene un propósito en tu vida. Y esa viuda, aunque no sabía nada, pero reconoció que había un propósito, que ese profeta llegara a ese lugar. Y ese propósito no era de un hombre, ese propósito era encaminado por Dios. Reconoce ese propósito. No hagas morir el propósito de Dios que ha puesto en tu vida. No hagas que desfallecer ese propósito de Dios que Dios ha puesto en tu vida, porque es Dios que te lo ha puesto. Pero si Dios te lo ha puesto, Él se va a encargar de todo, como mandó a Elías donde ella estaba. Versículo 12. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocinado, solamente un puño de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogió 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. No mates lo que Dios te ha dado. Lo único que esta mujer tenía era un hijo. Lo único que ella tenía esperanza, en lo único que le quedaba era su hijo que Dios le había dado. Pero esta mujer ya estaba pensando, imagínate, hizo tanto la cuenta ella que no recogió 5, no recogió 10 leñas, recogió 2. Y eso me quiere decir que pensaría ella: con 2 me alcanza para la poquita harina que tengo. Si hubiera tenido más, hubiera dicho: llevo 5, llevo 10.
pero bien claro dice 2. O sea, había límites, totalmente limitado estaba, con 2. Y su propósito de ella que desfalleciera y que el plan que Dios le había dado, el regalo, que lo único que Dios tenía en la vida de ella, ahora estaba muriendo. Ahora ese sueño estaba falleciendo. No dejes que nadie mate tus sueños. No dejes que nadie acabe con lo que Dios te ha dado. ¿Cuántas personas sirven a Dios y se desilusionan por los comentarios de otras personas? ¿Cuántos ministerios fracasan al oír temas o cosas negativas de otras personas? No dejes morir el sueño de Dios en tu vida. Lo que Dios te ha dado, dale vida. Aliméntale, no agarres 2 leños, agarra 10, agarra 20, que vamos para adelante. Que aquí no se ha acabado todo, aquí hay esperanza, porque es Dios el que se ha metido en el asunto. Es Dios el que se está encargando de todo. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 13. Elías dijo: no tengas temor. Y el temor es lo primerito, unas cosas que nos ataca. El temor. El temor viene para todo. Algo Dios te dice y siempre el enemigo te pone temor. No creo que pase. Y si me dicen que no, y si el banco me cierra las puertas, ¿y qué resultado me va a dar el médico? Para cruzar una calle tengo temor que no me atropelle un carro. Todo es temor. Todos siempre tenemos miedo de lo negativo. Aunque Dios haya dicho algo positivo, aunque Dios nos haya dado una palabra, siempre viene el temor. Y el temor nos detiene muchas veces. ¿Cuántas veces me he detenido por el temor? Y no me quiero confesar, pero me ha detenido tantas veces el temor. Cuando me doy cuenta y Dios obra y Dios se mete en el asunto, cambian las cosas. ¿Y dónde está el temor después? ¿Dónde está ese sentimiento que me hacía temer? De pensar lo negativo, de empezar lo oscuro de la noche, de pensar que no iba para ningún lado. ¿Dónde estaba todo eso cuando miro el poder de Dios manifiesto en la vida? Deja el temor. Y así fue lo primero que Elías dijo: no temas, aquí Dios se metió en el asunto. No te preocupes, Dios tiene el control. Dios tiene un plan ya para ti, para mí, para tu hijo. No se va a morir. Dios va a hacer algo en medio nuestro. Pero no temas. Que el temor no nos detenga, hermanos. Que el temor no gobierne nuestro corazón. Que el temor no reine en nuestra vida. Que sabemos que el Dios de nosotros es súper poderoso. Es poderoso y sobre todas las cosas. Y podamos poderlo adorar y glorificar sin temor. Versículo 13. Dice: ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella para una pequeña torta cocida debajo de cenizas, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Cuando estamos en eso, tenemos que creer. Si Dios nos trae palabra y nos trae profeta, tenemos que creerle a los profetas. Y el mejor ejemplo es esta viuda. Miraba a su hijo muriendo, miraba que estaba sufriendo. A ella estaba débil porque no había comido. Quizás hasta los intestinos le estaban haciendo ruido en ese rato. Y ahora el profeta me dice: ahora cocíname a mí primero. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Imagínate, en el versículo 11 le dice el profeta: tráeme un pedazo de pan.
Y en el versículo 13 le pide un gusto. Ya no le pide el pedazo de pan, le pide, tráeme una torta cocida debajo de las cenizas. Ahora hasta gusto le pide el profeta. Ya no solo un pedacito, ahora la quiero así, con esta sazón, en otras palabras. Y esta viuda tuvo que haber creído la voz del profeta, porque primero tuvo que hacerse ciega a lo que su hijo estaba sufriendo, lo que ella estaba padeciendo, y hizo conforme el profeta le había dicho. Le cocinó el primero y le dio. ¿Tú crees que no fue atacada mucho en ese momento la viuda? Diría, se va a acabar la harina y lo poco que tengo le va a hacer la primera torta a él. Si le doy esto, mi hijo va a comer menos de lo que yo pensaba. Y quizás ni va a alcanzar. Y quizás pensaría, quizás mientras estoy haciendo la torta hacia el profeta, mi hijo se va a morir, que ya no va a haber aguantado. ¿Quién me garantiza que se va a llenar con harina la vasija? ¿Y quién me garantiza que se va a llenar de aceite nuevamente la vasija? ¿Quién me garantiza eso?, diría la mujer. ¿Tú crees que eso no le pasó en la mente a la viuda? Pero aún con todo eso, ella creyó a la palabra del profeta. Ella creyendo y se aferró a esa palabra. Y hizo conforme él quiso, al gustito de él. Ya no el bocado de pan, lo puso debajo de la ceniza, se lo coció al estilo que él quería y se lo llevó a él primero. Esa palabra es tuya. Esa palabra es tuya. Y como Dios te dice que lo hagas, hazlo. Cuando Dios te dice de la manera que tienes que hacerlo, hazlo. No cuestiones lo que Dios te haya dicho. No cuestiones a lo que Dios y el profeta y el apóstol te ha dicho en tu vida, y no saques conclusiones. No saques que eso quizás no va a suceder. Quizás no saques conclusiones que eso nunca va a pasar. Haz la tuya en tu vida. Haz la tuya, porque cosas van a cambiar. Cosas van a ser diferentes en tu vida cuando las haces tuyas. Muchos en esta palabra están recibiendo un pan. Muchos en este momento están recibiendo una palabra. Pero créeme, no todos la están haciendo suya. No todos la están haciendo suya. Unos la están agarrando para ellos. Otros están pensando de aquí a allá. Otros ni se están molestando en pensarla. Y otros la están pasando por alto. No dejes de lo que Dios te está dando que el enemigo te lo quite. No dejes engañarte por Satanás y haciendo que la semilla caiga en otro terreno. No, cuando Dios quiere depositar una palabra en tu vida, es porque Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Es porque Dios quiere hacer cosas sobrenaturales en tu vida. Hay quienes que van a creer y van a recibir el milagro. Hay quienes que se van a quedar a mitad del camino, y hay quienes que se van a quedar con las manos vacías. Pero vamos a ver la gloria de Dios cuando creamos. Los profetas dicen, vamos a ver la gloria de Dios cuando hacemos nuestra la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ella cocinó primero para el profeta. Ella tuvo que activar su fe para eso. Tuvo que activar su fe y creerle al profeta para que sucedieran las cosas. Y nosotros tenemos que activar nuestra fe para que las cosas sucedan. Para que sucedan las cosas, la llave es la fe. Y muchos de nosotros hemos recibido por años palabras de fe a través de nuestro apóstol. Dios ha hablado y nos ha tocado y ha reguido nuestra vida a través de palabras de fe, cápsulas de fe, clases de fe, fe explosiva, fe sin límites, de todo. Tienes mensajes de fe. Y eso hay que activarlo, hay que revivirlo. Tienes que creerlo para que las cosas cambien.
Hoy eres lo que eres porque tu fe ha abierto puertas ayer, pero mañana serás lo que serás porque tu fe abrirá puertas hoy. Tienes que activar por lo que tú estás pasando, lo que estás sufriendo. Activa la fe y las cosas suceden, como esta viuda activó su fe. Ella sí activó su fe, pudo activar su fe. Activemos nuestra fe en cada situación. La situación tuya no es la mía. La mía no es la del otro. La del otro no es la del vecino. La del vecino no es la del pariente. Cada quien estamos pasando diferentes cosas, pero activemos nuestra fe en la situación donde estemos. Y cuando tú activas esa fe, va a hacer cosas grandes el Señor en tu vida. Con esto termino. Por favor, el grupo de adoración venga. Con esto termino. Te quiero decir, una cosa es ver, sentir el poder de Dios, y otra cosa es ver la gloria de Dios. Totalmente diferente. ¿Cómo así? La viuda vio el poder de Dios. Vio en la provisión cómo Dios mandó a Elías, y cada vez que metía la mano, sacaba la harina, vio el poder de Dios, vio su presencia de Dios. ¿Y qué pasó después? Ese niño que tanto había recuperado y estaba a punto de morir, ahora Dios le dio vida, le dio salud, y ahora andaba corriendo de aquí para allá. Y después se enferma el niño. Sí. Si Dios mandó alimento para que no muriera y después le agarra una enfermedad y se muere, ¿cómo estaba esa viuda? Y después de eso, ustedes saben la historia. Se la llevó Elías a donde él estaba, oró por el niño, se postró sobre él 3 veces. Al tercera vez el niño resucitó, cobró vida y se la regresó a la viuda. Una cosa es sentir la presencia de Dios y otra cosa es ver la gloria de Dios. Porque esta viuda vio el poder de Dios mucho tiempo, varios días vio, pero en un momento que tenía que ver la gloria de Dios, quería que ver el poder de Dios manifestado en su vida. Y no voy a entrar en ese tema porque aún apenas mis deditos van a tocar esa agua, pero es profundo ver la gloria de Dios. Y muchos nos conformamos de sentir solamente el poder de Dios. Y a veces nos gozamos que cada servicio, wow, qué poder de Dios. Me gocé en el servicio, sentí la presencia de Dios, pero te quedas ahí. Hay algo más por qué ver. Hay algo más grande que experimentar. Hay algo que hay que ver, la gloria de Él en nuestras vidas y en nuestras familias. Y eso está por venir. Pero déjame decirte, para ver la gloria de Dios, no es que te abran la puerta y pasa adelante y disfruta. La viuda tuvo que verse las oscuras. La viuda, por todo lo que había cuidado su hijo, por todo lo que había pasado, ahora la viuda mira muerto lo que Dios le había dado. Lo mira muerto y se afligida y dice: ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Cada gozo, cada día que Dios me bendijo, y ahora mira lo que estoy pasando. He visto el poder de Dios, he gozado su poder, pero mira ahora qué está pasando. Se ha muerto mi hijo, se ha enfermado mi hijo. ¿Qué está pasando? Cuando el momento más difícil de tu vida es para ver la gloria de Él. En el momento, en la noche más oscura de tu vida, no es para pensar que Dios se olvidó de ti. No es para pensar que Dios se ha olvidado de tu hijo. No es para pensar que Dios ya no tiene
planes con tu hijo. Al contrario, es cuando lo mires vas a ver la gloria de Dios en su vida. Es para ver la gloria de Dios en la vida de tu hijo. Es para ver la gloria de Dios en los planes de vida. No se ha acabado, no se ha terminado. Es para ver su gloria. Job dijo: de oídas te había oído, porque había experimentado la bendición de Dios. Tenía un montón de cosas, riquezas. Wow, qué avivamiento. Tenía ganado, wow, gloria a Dios. Tenía unos hijos, bendito sea Dios. Corría de aquí para allá gozándose. Estaba viendo el poder de Dios. Después pasó lo que pasó. Los amigos, la mujer, la enfermedad, y todo eso pasó, pero había visto el poder de Dios en su vida. Pero Dios, después de todo, se hizo presente. Y cuando Dios se hizo presente en la vida de Job, todo regresó duplicado, triplicado en la vida de Job. Y no solamente eso, ustedes saben la historia, le dio los mejores hijos, le dio todo el ganado, todo lo doble, triple le dio a Job. Y después Job dice esa oración: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Déjame decirte, una cosa es sentir el poder de Dios y otra cosa es ver la gloria de Dios. Yo no sé si tú vas a creer esto, pero déjame decirte que en esta casa vamos a ver la gloria de Dios. En este lugar vamos a ver el poder de Dios manifestado. Oh sí, prepara tu vida, prepara tus ojos, prepara tus oídos para ver manifiesto el poder de Dios en nuestra vida. Una cosa, sentir el poder de Dios, y otra cosa es ver la gloria de Dios.